Esta papilla informe, amorfa, ¿qué es? Es la comida de la Nabucodonosor, el porridge proteico unicelular. Eso sí que aquí está adobado un poco con ajo y con orégano. Son huevos revueltos con tomate. Con estos tomates alargados, no me acuerdo el nombre. Así que ya aquí ya estamos viviendo a lo Matrix, fuera de la Matrix o en sus bordes. Somos seres fronterizos. Cuando te preguntan qué es el presente es la frontera entre el pasado y el futuro. El presente siempre es el Far West. Todos somos Cowboy Bebop. Buenas noches y púdrete en tu cárcel de oro. Otro día comienza. Valparaíso. Veintisiete de octubre. Valparaíso. 27 de octubre. 2020 después de mí. Es más fácil engañar a 6 millones de personas que engañar a una sola. Goebbels. Ayer una buena persona me preguntó, o mejor dicho, afirmó que ¿cómo puede ser posible que hayan engañado a 5,8 millones de personas? Yo le dije, sí, es más fácil engañar a 5,8 millones de personas que engañar a una sola. Y ahí es donde queda de manifiesto la diferencia entre cantidad y calidad. Todos aquellos que me conocen saben lo que voy a decir a continuación. Para ellos no será ninguna sorpresa. Es más, ya deben estarse riendo hace rato. Yo soy más inteligente que 5,8 millones de personas, puesto que yo me di cuenta al día siguiente de firmado el pacto del 15 de noviembre, que eso era una coopción. 5,8 millones de personas
son absolutamente ignorantes de qué significa esta palabra. ¿Qué significa coopción? Pues bien, coopción significa fingir que se acepta la petición o la verdad, la opinión del otro, pero se le hace una modificación aparentemente inofensiva, aparentemente un matiz. Nótese las dos palabras más usadas por la Concertación. Pero a tal punto esenciales y relevantes que trastocan, deforman y degradan lo esencial de la propuesta original. Propuesta, petición, idea, sueño, como quieran llamarlo. Y eso fue lo que pasó el 15 de noviembre y por eso que he sostenido desde ese mismo momento y de hecho antes que es absolutamente falso la afirmación de que Chile o el pueblo despertó. En estricto rigor siguen dormidos. O peor aún, siguen alucinando. Porque alucinar es creer algo que no tiene fundamento en la realidad. Y la realidad es que la Convención Constitucional no es bajo ningún aspecto una asamblea constituyente, ni siquiera algo aproximado a. Por ejemplo, el acuerdo parte rayando la cancha para la convención. La convención no es un lugar libre, y eso es lo más importante. Y eso es lo que nadie ha dicho y nadie se ha dado cuenta, y si alguien se ha dado cuenta de ello, lo ha guardado en silencio, silencio cómplice con aquellos que conspiraron en contra del pueblo. ¿Por qué? Eso me retrotrae hace 2 décadas atrás, una vez que un senador conocido como el Colorín Saldívar dijo, mientras lo acosaban unos reporteros para sacarle una cuña. No recuerdo la pregunta, solo recuerdo la frase porque es decisiva. Un senador es un hombre libre, porque si no hay libertad en el Senado, ¿en dónde la hay? ¿En dónde la habrá? Y se fue. Y los periodistas quedaron anonadados, en silencio, tratando de entender el significado de esas palabras. Evidentemente yo me di cuenta de inmediato. Y tiene toda la razón. De hecho, me iluminó acerca de ese concepto que llamamos libertad. No somos libres, bajo ningún aspecto. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de las cadenas sutiles de nuestra esclavitud. Estamos atados a un trabajo porque estamos esclavizados por las deudas.
Estamos atados en nuestras formas y maneras de comportarnos porque si no recibimos el rechazo social. No es la forma, es la frase en la cual esta manifestación de represión social se manifiesta de manera cotidiana y más poderosa. Razón por la cual he sido excluido, por ejemplo, entre otros lugares, de la comunidad que se forma a partir de los seminarios de Alberto Mayor. De hecho, Alberto Mayor festinó la censura grupal a la que fui sometido, porque es partidario de la censura. Censurar lo que no le parece. Porque en el fondo el poder es patriarcal. Punto. Y ellos defienden el poder. Simplemente a ellos les gustaría tener el poder. Pero son igual a todos. Si tú molestas a sus objetivos, censura. ¿Cuál es la diferencia con la concertación? ¿Cuál es la diferencia con la derecha? Ninguna. Están todos cortados por la misma tijera y responden al mismo modelo. Ya, volvamos. La coopción es una forma sutil de censura porque no censura toda la propuesta. Por ejemplo, no censura el hecho de cambiar la Constitución. Piñera muy tranquilamente dice, nosotros propusimos un acuerdo para una nueva Constitución. Es cierto. Pero ese acuerdo contiene tal cantidad de letras chicas que el espacio de maniobra, el espacio de acción, de deliberación, aquello que en la antigüedad se nombraba con la palabra libertad, porque es libertad de acción, por ejemplo, o de movimiento, de pensamiento, porque ya no podemos pensar distinto. Por pensar distinto precisamente fui expulsado de la comunidad de la Cosa Nostra, que no una comunidad, en realidad es una mafia. En fin, la sociedad se comporta como mafia y no hay otra. Te guste o no te guste, tienes que adaptarte y transformarte en un mafioso más. Esa es la conclusión y la línea editorial de la Cosa Nostra, en lo cual tiene razón, porque toda sociedad patriarcal es, en definitiva, una mafia. Como decía Honoré de Balzac, toda fortuna comienza por un crimen. Y no hay caso, es así. Como que existe la gravedad, como que existe el sol que está saliendo esta mañana. La corrupción lo que hace es cercenar aquel aspecto, como dijéramos, liberador, precisamente, de la propuesta, deseo, petición, idea. Entonces, por ejemplo, ¿por qué por qué se decidió antes siquiera de elegir la convención cómo debía funcionar la misma convención? Por ejemplo, los 2/3. ¿Por qué no se permitió y por qué habría que pedirle permiso? Ese es el punto. ¿Por qué habría que pedirle permiso a los que ya están en el poder, condicionar a los que van a tener un poquito de poder dentro de un tiempo? Es lo que en derecho se denomina el poder constituido versus el poder constituyente. En este caso el poder constituido de diputados y senadores
y la presidencia misma, cooptando, es decir, limitando, cercenando, acotando el poder constituyente originario del pueblo, que en realidad es el mandante. Por lo tanto, el mandante, en vez de imponer sus condiciones, que es lo que hace cualquier mandante, sobre el mandatado, por eso es que es mala la palabra mandatario. El mandatario, en este caso, no es el presidente, es el pueblo. Es el pueblo el que le da el mandato a través del voto para que haga bien. Por eso que el actual presidente y todos los presidentes deberían haber sido destituidos, porque ninguno actuó en concordancia con el bien común. Eso hasta Aristóteles lo tendría claro. Pero bueno, el único comparable a Aristóteles en este caso soy yo. Bien. Entonces, se decide que la convención funcione de acuerdo a los que ya están electos, en vez de dejarles elegir a ellos mismos cómo funcionar. Es decir, imponerles las reglas del juego. Por lo tanto, fíjense la contradicción metafísica, ontológica, como diríamos los filósofos, de la convención. Es un lugar, parafraseando al colorín Saldívar, que no es libre. Entonces, ¿cómo puedes decidir libremente las leyes que van a tener que regir, o sea, leyes constitucionales, evidentemente, las leyes que van a regir toda una sociedad? Es contradictorio. No cuadra. Porque van a ser obligados a respetar la ley 21.200, que fija esas y otras limitaciones. Y esas limitaciones, esas, ¿cómo se le dice? Esas mutilaciones al poder constituyente original y originario del pueblo, porque del poder originario se originan los poderes constituidos, es lo que nadie vio. E insisto, si alguien lo vio, se lo quedó guardadito para entrar en la negociación, en la componenda de la mafia. Porque en el fondo somos dominados por una mafia compuesta por dos subgrupos. El grupo de los poderes fácticos, económicos, militar, en la sombra, transnacionales. Y por otro lado el poder explícito, que podríamos decir que el que da la cara en la tele, que es el poder político, que en muchos aspectos no son más que marionetas y títeres de estos poderes fácticos. Por lo tanto, la convención constitucional es la coopción del verdadero deseo, ánimo y, como dijéramos, anhelo del pueblo, que es la Asamblea Constituyente. No sé si perciben esto, pero ¿qué pasa cuando a una persona le cortan las pies y las manos? ¿Qué puede hacer? Nada. Bueno, la diferencia entre la Convención Constitucional y la Asamblea Constituyente es la misma diferencia de una persona que tiene dos manos y dos pies y a una persona que no tiene dos manos ni tiene dos pies. ¿Qué va a poder hacer? Nada. Insisto, por eso que siempre he venido diciendo. La Constitución de 1980 simplemente va a ser lavada. La Convención Constitucional es una lavadora que lo único que va a hacer va a ser
sacarle la mancha de sangre a la Constitución de 1980, preservar los fundamentos económicos y sociales neoliberales y sin esa mancha de sangre darle perpetuidad. Porque el único argumento moral universal por el cual criticar esta constitución es que fue impuesta a sangre y fuego por una dictadura. Como esta nueva constitución no va a ser ni a sangre ni a fuego por una dictadura, sino que por el pueblo mismo, por la sangre del pueblo, lo que pareciera el mismo hecho de haberse conseguido por sangre, en ambos casos significa lo distinto. ¿Por qué? Porque en una la sangre fue derramada por el poder hacia el pueblo, en un acto de represión. En el segundo caso, que es el de ahora, la sangre es un sacrificio. Por lo tanto, no es la misma, el mismo valor ético-moral en un caso que en el otro. En un caso estamos hablando de víctimas de martirio, y en el segundo caso estamos hablando de héroes que sacrificaron su vida por el pueblo. Por lo tanto, esta segunda tipo de sangre, al tener un origen distinto, le va a dar un valor moral, ético, ontológico, que va a ser de esta constitución incuestionable. O sea, ¿por qué? Porque no va a tener ese cuestionamiento fundamental, fundacional, de ser nacida de un crimen. Lo único que podrían, y de hecho están diciendo, que esta nueva constitución